Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar como siempre con una historia. La historia que voy a relatarles ocurrió en el estado de Guerrero hace cerca de algunos 10 años. Mi nombre es José Llamas y te presento La Cueva. En aquellos tiempos el narco aún se estaba posicionando en lo que hoy en día es conocido. Para entonces, yo contaba con 32 años de edad y siempre tuve la necesidad de tener dinero para poder ayudar a mi familia, sobre todo porque siempre me sentí por debajo de la mayoría de la gente. Mis primas y mis primos en su mayoría ya contaban con su carrera y económicamente estaban muy estables, a diferencia de mí. Mi papá era albañil, nunca nos pudo ofrecer una mejor vida, siempre estábamos al día y no recuerdo ninguna vez en donde me hayan dado la oportunidad de disfrutar lujos que tenían el resto de mis parientes y familiares. Ellos siempre nos vieron por debajo del hombro y nunca nos tomaban en cuenta, ni siquiera en las reuniones familiares como Navidad o Año Nuevo. Así pasé mi infancia y adolescencia, alimentando en mis adentros el rencor hacia la mayor parte de la familia del lado de mi madre. Mi papá siempre se esforzó por darnos lo mejor que pudo, hasta el día en que cayó enfermo. Mi hermana y yo nos dedicamos al 100% a sus cuidados, y en el aspecto económico debo de decir que casi todo el dinero se iba en él. Esto ocurrió en el año de 1999, y casi toda la década del 2000 la pasamos endeudados y sin apoyo económico ni moral por parte de nuestros familiares. Más bien, alguno que otro vecino que se apiadaba de nosotros nos tendían la mano para no caer en la miseria. Fue gracias a estos buenos gestos y al corazón bondadoso de mi madre que pudimos maquillar un poco nuestra situación deplorable a través de los años. Con el tiempo, mi papá mejoró hasta que en el 2009 tuvo otra recaída. La enorme necesidad en la que vivíamos me orilló a buscar otras opciones de empleo para salir adelante y evitar que cayéramos más abajo aún. Me fui dando cuenta que mi situación era más difícil de lo que yo pensaba. Mis padres ya tenían sus años. Mi madre trabajaba en el aseo doméstico en varias casas, pero ni así podíamos con todos los gastos. Poco a poco decidí alejarme de mi manzana y explorar otros territorios. De esta forma conocí a un amigo al que por razones de seguridad llamaré Jaime. Él era un tipo de 23 años en aquel entonces. Todos lo ubicaban por ser uno de los narcomenudistas de la colonia. Él era muy bueno en su trabajo y lo buscaban mucho para comprarle sustancias. Los sábados y los domingos por la tarde se juntaban en un terreno baldío que colindaba por donde yo vivía. De ese lugar entraba y salía gente que iba a comprar su vicio. Para mí fue inevitable no acercarme a Jaime para saber acerca de aquel negocio. Con el tiempo fui conociendo más y más gente de ese punto, y yo al ver la demanda me ofrecí para ayudarles con la venta. En un principio lo vi muy fácil, pues solo se trataba de comprar y vender. Era muy joven e ingenuo para darme cuenta del monstruo tan grande que había detrás. Ellos me usaban únicamente para vender pequeñas cantidades, cosa que iría cambiando con el tiempo. Jaime fue quien me enseñó todas las mañas de aquel oficio. Con él aprendí otras cosas, como torturar, clavar un cuchillo en el cuerpo para que la víctima falleciera lo más rápido posible, y también dónde apuntar para que la tortura fuera letal. Todo esto por órdenes de arriba, hacia personas que habían quedado mal con los pagos o por algún tipo de venganza. Sé que para algunos esto puede sonar muy fuerte, pero es la verdad que se vive dentro del narcotráfico en México. Recuerdo que junto a mí estaban 3 chavos que terminaron muertos por nosotros mismos, ya que los muchachos empezaron a resistir para cumplir con las labores, y en este negocio se trata de tu vida o la de los patrones. Los primeros años, todo esto me resultaba cruel, ya que incluso llegamos a privar de la vida a mujeres y niños. Todo esto a petición de venganzas contra cárteles rivales. Sin embargo, con el paso del tiempo, uno se vuelve más insensible hacia la muerte. Poco a poco me metí la idea de que el dinero que ganaba en ese trabajo era para ayudar con los problemas de mi familia. A todo esto, ninguno de mis familiares sabía a qué me dedicaba. Yo me las ingeniaba para llevar esta vida por debajo del agua,
para no levantar ninguna sospecha. Antes del año ya me había comprado un Jetta 2005, que para en ese entonces era un modelo reciente. A mi familia le dije que el coche era de la empresa donde yo trabajaba por las noches, y ellos no dudaron en que fuera cierto. Con el paso del tiempo, mentir se me hizo algo normal, y esa normalidad la llevé a mis actos delictivos. Participé en extorsiones, levantones, como se dice por ahí, y llegué al punto de no sentir ningún tipo de compasión por la gente que había lastimado. En mi mente solo estaba la idea de la ambición de aquel dinero, y que era lo más importante para mí. Tanto fue mi crueldad que incluso llegué a secuestrar a una de mis tías. Sabía muy bien que era de las de mejor posición económica en la familia. Ella era una persona de muy mal carácter y fue de las que más nos dio la espalda a nosotros en nuestros momentos de necesidad. Sin embargo, nunca tuve la intención de terminar con su vida. Solo le sacamos una buena cantidad de dinero y se nos dio la orden de dejarla en libertad. Sé que no debo de decir a qué clase de torturas y abusos la sometieron, pero aclaro, yo no tuve participación en ese asunto. Para entonces, yo ya estaba metido hasta el cuello en la organización y la única forma de salir de ahí era muerto. La verdad es que en esos días yo tenía las intenciones de irme, aunque yo no era mi jefe ni pintaba como alguien importante en la organización. Lo que me pagaban era muy buen dinero y estaba consciente de que esas cantidades no las ganaría en ningún otro lugar. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de muchas cosas dentro de la organización, como que estaban muy involucrados con la brujería. Uno de aquellos jefes se acostaba con una mentada bruja. La mujer era muy joven y hermosa. Yo le calculé entre 20 y 22 años. Con los muchachos se comentaba que ella era una bruja, pero yo no creía en eso. Me resultaba muy difícil imaginar a una mujer tan bella y que tuviera que ver con ese tipo de cosas. Mi opinión era que ella era una de las muchas mujeres que el jefe tenía para su antojo, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que no era así. Una tarde de octubre, cuando ya se empezaba a sentir el aire invernal, nos avisaron que habría una boda de uno de los amigos del jefe. Esta se llevaría a cabo en las afueras de un rancho en Guerrero. La mayoría de los integrantes de aquella organización fuimos, pero ahí presencié actos y celebraciones muy extrañas. Por supuesto que me imaginé que la boda sería normal, con la bendición de un sacerdote y personas invitadas, como lo hace todo el mundo. Pero yo estaba muy equivocado. Cuando emprendimos el viaje hacia este sitio, donde se iba a llevar a cabo la celebración, nos llevaron en una camioneta cerrada de 3 toneladas, con redilas. Los demás muchachos y yo iríamos de guardias, como lo hacíamos normalmente. Estuvimos en la carretera por al menos 8 horas, y en ningún momento se detuvo, ni siquiera por si alguien tenía la necesidad de orinar. Otro dato que nos extrañó fue que no nos dejaron portar armas, ni celulares, mucho menos carteras. Fuimos a la boda solo con lo que teníamos puesto. Uno de los compañeros habló y dijo que todo se le hacía muy sospechoso, y que tal vez se trataba de un 4 por parte de los patrones. La verdad es que después de tanto tiempo viajando y teniendo las peores sospechas, ya estábamos hartos y temerosos. No mames, ya valió madres. Estos cabrones nos van a dar para atrás, dijo uno de los muchachos. En ese momento pensé en cada una de las cosas que hice mal y creí que había llegado el momento de pagarlo. Sin embargo, después de un par de horas, aquella camioneta paró y nos dejaron solos dentro de un callejón. Escuchábamos pláticas y voces, incluso algo de música. También escuchamos pisadas de animales, pero no supe distinguir de cuáles se trataban. Eso nos hizo pensar que quizás estábamos cerca de algún rancho. Lo único que cruzó por mi mente fue la idea de que ya me iban a dar un tiro de gracia y que me dejarían tirado en medio de la nada, como yo mismo lo hice con muchas otras personas, incluso algunas que eran de mi bando. Desde la camioneta escuchamos pasos que se dirigían hacia nosotros, abriendo la puerta, y para nuestro alivio vimos a uno de los choferes con los que trabajábamos, y él venía manejando. A su lado estaban otras personas vestidas como militares, con botas, cascos y armados. Pero lo que más me llamó la atención de estos sujetos es que tenían máscaras de animales.
cerdos, monos, jabalís, etc. Así que se me vino a la mente que era una de las locuras del mundo de los narcotraficantes. Me imaginé que la boda en general sería algo muy extraño, pero para mi mala suerte, los enmascarados nos dijeron que no estábamos ahí como invitados, sino para hacer guardia por la noche. Ya era mucha ganancia que no nos hubieran dado un tiro, así que ninguno de nosotros se negó. Nos dieron unos trajes negros con un machete para cada uno. Armas de fuego solo tenían aquellos militares. Nos guiaron por un sendero angosto que se encontraba escondido en medio de aquel monte. Caminamos alrededor de unos 40 minutos cuando por fin llegamos a una especie de cascada. Aquel lugar era extenso y sumamente hermoso. Había muchos árboles frutales como plátanos, guayabas, manzanos y hasta árboles de cerezas. Recuerdo que al mirar aquel paraíso pensé que sería sacado de algún cuento, pero no tardé en deducir que eso tampoco era muy normal, ya que en esa zona no se dan ese tipo de frutos y tampoco en las mismas temporadas. Pasando la cascada, encontramos un pequeño sendero de escaleras de madera que bajaba a un cenote. Entramos a un hueco donde todos tuvimos que agacharnos y arrastrarnos como si fuéramos serpientes. Por todo el tramo había lámparas que parecían de pila que nos alumbraban el camino. Luego de recorrer unos 60 metros, llegamos al final del camino. Lo que a continuación estoy por decirles es algo que muchos no van a creer, pero les juro que es 100% verídico. Al salir del túnel, yo junto con los demás muchachos entramos a un lugar donde la luz brillaba de tal manera que parecía ser de día, pero esta luz no era normal, sino más bien era como de color azul. El sitio parecía una especie de restaurante de lujo, pero con paredes de piedra que salían directamente del suelo. Creyendo que se trataba de una pesadilla, le dije a uno de mis compañeros: «Jaime, nos cayó un mal sueño, ¿verdad?» «No», me contestó, «esto es otra mamada de estos cabrones. ¿No se dan cuenta de que todo es obra del demonio? Presten más atención al lugar». Y me quedé yo congelado al ver que había gente de más de 2 metros de altura, conviviendo con lo que parecían ser niños, pero todos estaban cubiertos de pelos. Estos seres parecían monos, y de sus bocas salían sonidos distintos a los de los animales, los mismos que escuchamos al llegar a dicho sitio, y que yo creía que provenían de alguna granja. Mezclado entre la multitud, distinguía un ser que hasta el día de hoy, al recordarlo, me produce pesadillas. Era un hombre fornido, alto, con la cabeza de un chivo. Más que la cabeza, se trataba del esqueleto de algún animal. Lo más aterrador era que su boca y sus ojos se movían como si estuviera vivo. Junto a ese hombre se encontraban 2 chicas bastante hermosas en ropa interior. El horror que sentí al ver semejante espectáculo no lo he experimentado jamás. Sin embargo, sabía que ya estaba ahí y debía cumplir, aunque tuviera todas las ganas de salir corriendo. Uno de los hombres vestidos como de militar se dio cuenta de nuestras expresiones y rápidamente nos dio la orden de irnos a la parte trasera del recinto, en donde había una cuenca pequeña. Avanzamos entre la gente y al llegar a la cuenca vimos que había mucha fruta y carne despedazada. Entre la carne fresca distinguí la cabeza de un puerco, una vaca y bastantes corderos. Yo pensaba que esto era normal y que la carne la cocinaban al momento, pero al observar con cuidado me di cuenta de que los invitados la comían cruda. Algo que quiero resaltar es que en ningún momento vi a una pareja de novios. Había parejas entre el público, pero ninguna parecía haberse casado. Eso me hizo pensar que todo era parte de alguna fiesta satánica. El vino que se sirvió era muy caro. Todo en general parecía de primera. Lo mejor que pude hacer fue mentalizarme en que recordaría todo aquello como una pesadilla. En la parte trasera de la cueva se escuchaban mugidos como de ganado. Cuando se terminó la carne, nos mandaron hacia donde se escuchaban aquellos ruidos. El lugar estaba alumbrado por luces rojas y se trataba de un corral de metal con tubos. Ahí dentro estaban unos 10 toros de los jorobados. Así los llamé porque desconozco la raza. Los animales eran de color gris con negro, muy bonitos. Parecían de esos que se llevan a las exhibiciones de las ferias.
Entre las sombras apareció un hombre de 2,5 metros de altura. Vestía como un carnicero, es decir, tenía una bata blanca, botas de hule y con un hacha en la mano, una gorra negra de visera larga que le cubría su rostro. Este tipo se acercó a uno de los toros y, como si se tratara de un adulto domando a un perro manso, tomó a uno de esos toros por el cuello y con el hacha fue degollado. Esta escena me erizó cada uno de los vellos de mi cuerpo y me dio miedo ver cómo un solo hombre podía domar a un animal tan semejante y sin ningún tipo de ayuda. A ese le siguieron otros 2 animales que fueron sacrificados con la misma facilidad. Uno de mis compañeros traía un poco de mercancía, así que la inhaló para rebajar la impresión. Todos éramos conscientes de que debíamos de aguantar vara, porque si intentábamos salir de ahí, de seguro nuestro destino no sería distinto al de aquellos toros. Luego el hombre nos dijo que le ayudáramos a destazar la carne. Mientras obedecíamos aquella petición, pude escuchar claramente el llanto de hombres, mujeres y niños bajo nuestros pies. Y aclaro que el piso era completamente de tierra firme. Era improbable que bajo de nosotros existiera otro edificio, pero juro que yo escuchaba aquellos gritos y aquellos lamentos bajo nuestros pies. Eran insoportables y de verdad se sentía una angustia. Al escuchar tales cosas, uno de los compañeros dijo: «Dios mío, esto ya no es cosa buena». Acto seguido se persinó y al hacer esto, el hombre de aquella gorra lo tomó por el cuello y lo aventó con una rabia hacia un costado y le dijo cosas en un idioma que yo no entendí. Nosotros nos quedamos viendo unos a otros y le dije: «Compañero, aguanta y que estuviera tranquilo». Toda esa escena me hizo pensar que incluso ya había muerto y que estaba custodiando las puertas del mismo infierno. Seguimos cortando aquella carne, disimulando el terror, hasta que acabamos. Y aquel hombre alto y dominante, de la misma forma que llegó, se fue. Unas mujeres agarraron una bandeja para poner ahí la carne, la llevaron como si no pesara nada, y ellas mismas la subieron a la parte donde estaban los frutos. Luego de lo que acababa de ver, aquello ya no me impresionaba. Lo único que quería era irme de ahí lo más pronto posible. Al volver a donde estaba la multitud, nos dimos cuenta de que ya no había nada, ni nadie. Las bebidas, la carne y todo había desaparecido. La cueva ya estaba en silencio y lo único que se percibía era un fuerte aire frío. Solo quedamos 3 de mis compañeros y yo. Comenzamos a gritar pidiendo ayuda, pero nadie nos respondía. Como pudimos, intentamos buscar aquel túnel para irnos de regreso sin encontrarlo. Lo que sí vimos fue como un sendero en el que pudimos caminar sin ir pecho a tierra. Tras caminar por un par de horas, llegamos a una parte donde parecía haber una salida. Escalamos unas piedras y, en efecto, logramos por fin salir de aquella cueva. Nos dimos cuenta que en el exterior era de noche, pero ya comenzaban a salir las primeras luces del amanecer. Seguimos andando hasta que encontramos un camino de terracería. Para ese entonces ya había amanecido en su totalidad. Vislumbramos a lo lejos una camioneta. Cuando nos alcanzó, le preguntamos a dónde iba y el conductor nos respondió que iba a Guerrero. No mencionó un lugar específico. Le preguntamos en qué lugar estábamos y el hombre solo nos dijo que era de Oaxaca. Lo primero que hice fue mirar las placas de aquella camioneta y, en efecto, eran de Oaxaca. Mis amigos y yo nos sentíamos de la fregada. No sabíamos si volver a Guerrero o intentar buscar en aquellas tierras a los jefes para reportarnos. Al final optamos por hacer lo segundo. Nos quedamos en aquel mismo lugar y ahí nos encontraron la gente enviada por el mismo jefe. Al llegar a Guerrero, vimos que estos eran personas muy movidas. Ellos nos advirtieron que no habláramos de nada de lo que habíamos visto esa noche. Al parecer, un ex compañero le dio el pitazo a la policía y estos quisieron acabar con uno de los jefes. Incluso estaban involucrados personas del gobierno del estado de Oaxaca, gente muy apegada a presidentes municipales que cooperan y protegen a la gente de los cárteles, quienes en conjunto con personas apegadas al satanismo trabajan unos con otros. Aquella ceremonia en la que estuvimos se celebró para reunir y terminar con algunas personas
que eran familiares de la policía y que ya no eran útiles. Esto, en otras palabras, significa que su existencia ya resultaba un peligro para mantener todos sus secretos bajo del agua. Tan solo en una semana se llegaron a secuestrar entre 10 y 15 personas de altas esferas, y esto se lograba gracias a la cooperación de la policía, que nos los ponía en bandeja de plata. También nos dijeron que en esa cueva se acostumbran a hacer fiestas satánicas, donde eran ofrecidos cuerpos y almas al demonio, bajo las órdenes de los líderes de los cárteles más poderosos de México, en complicidad, claro, con los políticos, a cambio de protección para mantener sano aquel negocio. Pensándolo más a fondo, no me extrañó que por dentro de la misma organización nos mandaban asesinar a nuestros compañeros por cualquier excusa. Esa noche, nosotros fuimos ofrendados al maligno, pero nos salvamos por pura casualidad. Platicando esto mucho después con nuestras familias, llegamos a la conclusión de que nos salvamos gracias al compañero, que al estar cortando la carne, mencionó el sagrado nombre de Dios. Aunque él, como nosotros, asesinó a muchas personas que secuestró y estafó, se acordó de Dios y de su misericordia infinita, así que se apiadó de nosotros, que bien merecíamos morir esa noche. Después de este suceso, me puse a pensar en mis malas acciones y en que Dios es tan grande que no se olvida de aquellos que incluso no tienen derecho a la piedad. Yo me considero un buen hombre y sé que he cometido muchos errores y pecados y que tarde o temprano pagaré en esta vida o en la siguiente. Y ahí veré frente a frente a la justicia. Esta historia la quise compartir con ustedes y es anónima. Si te ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.